Buenas, profesor. En esta oportunidad voy a presentarle mi trabajo de investigación número uno, que es parámetros físicos morfológicos de la cuenca del distrito de Baños, el departamento de Cajamarca. Bueno, mi nombre es Gino Eduardo Risco Francia, alumno de la Universidad de Lima, de Ingeniería Civil. Bueno, vamos a presentar el resumen de este trabajo que se pretende realizar la evaluación de los parámetros físicos y morfológicos de la cuenca ya mencionada, que está en el distrito de Chancay-Baños, en la provincia de Santa Cruz, en el departamento Cajamarca. Para ello se hizo uso de software como el ArcGIS para poder tener el tema de la morfología y las curvas de nivel con las cotas de nuestra Carta Nacional en la que vamos a trabajarlo posteriormente en el Civil 3D, de los cuales se obtuvieron las zonas como los lagos, los ríos, y con esa información nosotros podemos generar en el Civil los cálculos de los parámetros físicos y morfológicos, pues, ¿no? Para poder tener las pendientes de las cuencas por medio de estos métodos, así como, por ejemplo, el método de la cuadrícula y el criterio de árbol. También podemos hallar las curvas características de la cuenca para poder tener el parámetro del cauce principal y también los cauces secundarios. Y con toda esta información vamos a poder tener conclusiones favorables respecto a las zonas reservadas, ¿no? de nuestro cauce que se ubica en Cajamarca. Bueno, la introducción. Este proyecto tiene como finalidad tener el análisis del comportamiento de la cuenca hidrográfica Chancay-Baños, de los cuales se da a conocer su fisiografía, geomorfología, también los parámetros del cauce principal, también las características actuales del uso de los recursos hidráulicos que están disponibles, eh, bueno, y también se evidencian los elevados, las demandas, ¿no? que tienen el sector. Bueno, el trabajo de nuestra delimitación de cauce conlleva que tiene un uso intensivo de agua agrícola en distintas zonas. Estas zonas son zonas de Chancay, La Esperanza, Caserío, Huaconga, Utiyacu, Ninabamba, Bambamarca, Yauyucán, Chugur, Mitopampa, Saucepampa, Pulán, Nachot, San Miguel de Payaques y la zona también reservada de Payaques, entre otros. Entonces, por ello es necesario e importante delimitar esta cuenca hidrográfica en base a todo o los recursos de agua que podrían beneficiar por los componentes esenciales y también por las partes imprescindibles de todos los ecosistemas terrestres que existen en la zona. Por lo tanto, afecta de forma directa a todos los procesos ecológicos, sociales y económicos de los anexos mencionados. Y se sabe que el agua constituye una parte significativa de la superficie terrestre y su utilización se divide en categorías, en dos categorías, ¿no? Que son el uso consultivo, eh, que implica su consumo y no permite el retorno al medio del cual el agua fue extraída, y también el uso no consultivo, que utiliza el agua sin consumirla y no requiere que se devuelva a la fuente principal. Bueno, en el Perú existe actualmente el Plan de Gestión de Recursos Hidráulicos, que sirve como instrumento de planificación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Eh, ¿Para qué? Con el fin de que cada cuenca logre alcanzar una gestión sostenible de estos recursos hídricos, porque de esta manera va a permitir que se atiendan todas las demandas actuales y también las demandas futuras de los usuarios que existen alrededor de la cuenca. Por ello, se realizará por medio de un proceso participativo eh, que lleva a cabo el ANA y también el Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca, con un fin, ¿no? El fin es justamente esto que se menciona, que es establecer programas y también actuaciones a corto, mediano y largo plazo para que puedan generar cambios necesarios para la gestión de los recursos hídricos, que es muy importante, sobre todo en zonas alejadas y altas, ¿no? Que necesitan
realmente estos cambios. Bueno, y a partir de todo lo explicado, vamos a realizar un trabajo, ¿no? Con la finalidad de analizar el comportamiento de esta cuenca que está en Chancaybaño, del departamento de Cajamarca. Bueno, los objetivos: analizar el comportamiento de la cuenca hidrográfica Chancaybaños en Cajamarca. Objetivos específicos: definir y calcular los parámetros físicos y morfológicos de la cuenca, calcular y comparar las pendientes de la cuenca por los métodos de cuadrícula y algo, graficar la curva isométrica de la cuenca hidrográfica y también determinar los parámetros del cauce principal y cauce secundario. Bueno, la cuenca hidrográfica, como nuestro marco teórico, vamos a mencionar que el área del terreno, ya mencionamos, se ha elegido, eh, ha sido un área de captación en donde provienen las aguas. Estas aguas provienen de los ríos, quebradas, lagos, lagunas, embalses y acuíferos, porque es una zona que justamente cuenta con un río, ya se va a mencionar más adelante. Y bueno, esta es la zona de Chancha y Baño, con referencia en el Civil 3D, como se puede apreciar. El área del drenaje, vamos a comentar un poco del tema de, de las, de las definiciones de lo que vamos a tener posteriormente cálculos. Bueno, el área del drenaje se define como la proyección horizontal de toda la superficie donde se va a trabajar, en este caso de nuestra cauce natural, y esta va a ser delimitada por líneas divisorias, conocida como parteaguas, ¿no? Que ese trabajo se va a hacer posterior en el civil. También es normal suponer que esta división del agua subterránea coincide con el parteaguas de la superficie, así como se puede observar en el siguiente esquema, la morfometría de la cuenca. Justamente por esas zonas es donde el agua hace su traslado. Bueno, el perímetro. El perímetro es muy importante, puesto que es un parámetro principal de todos los cálculos que se van a realizar. Eh, el perímetro es medido en longitud y se expresa en metros o kilómetros, dependiendo de cómo vas a iniciar tu cálculo. Bueno, ahí podemos observar el perímetro en la imagen. Luego el ancho. El ancho se define como la relación que hay entre el área y también la longitud. Entre esto de acá se traza una línea eh, perpendicular y de esta forma vamos a calcular el ancho, ¿no? Justamente entre el área que ya se calculó de nuestra delimitación del cauce con el perímetro que hemos hallado. Bueno, el factor de la forma de Horton. Eh, Están también en relación entre el área y el cuadrado de la longitud de la cuenca con la que se está trabajando. Eh, el parámetro es KF, es el área sobre la longitud. Bueno, el índice de Gavillus es una forma de compacidad. Compara también la forma de la cuenca como si fuera una circunferencia, pues, ¿no? Entonces, esto acá se determina prácticamente como si el círculo inscrito tiene la misma área que la cuenca de estudio. Prácticamente lo tomo de forma circunferencial. Bueno, el índice tiene ahí su parámetro, el KC, que es perímetro sobre el PC, es igual a perímetro sobre 2pi radio. La fórmula de la cuenca respecto a la compacidad, ¿no? Tenemos tres clases respecto a la compacidad, o sea, el cálculo que hayamos, donde nos va a decir que es la forma de la cuenca, ¿no? Si es redonda, ovoide, oval, rectangular. La razón de elongación. Esta es una relación del diámetro del círculo, que ya se mencionó, que tiene igual área al de la cuenca y su longitud máxima. La forma de la cuenca, justamente lo que estamos hallando. Las cuencas casi semicirculares dan hidrogramas de pico alto y estrechos. Las cuencas que son alargadas dan hidrogramas de pico ancho y bajo. Y eso se vamos a observar en las siguientes imágenes, ¿no? Acá podemos ver una cuenca alargada, aquí, en la tercera imagen. Y también están las semicirculares, ¿no? Que dan hidrogramas de pico alto y estrecho. Y las alargadas son las que dan de pico anchos y bajos. Bueno, el orden de la corriente.
El orden de la corriente, bueno, refleja todos los patrones que se dan en tu delimitación de la cuenca, donde están las ramificaciones. Entonces, aquí es donde se unen para formar parte de la corriente troncal, ¿no? Que es la rama principal. Acá podemos observar dos ramificaciones. La densidad de drenaje. La densidad de drenaje se define como la proporción entre la longitud total de todos los cauces, bueno, en este caso del cauce, eh, con todos los órdenes que se presenten en la cuenca. También el área de dicha cuenca, también se indica cuán eficiente es la red. La pendiente. La pendiente es uno de los principales parámetros, así como el área del perímetro, puesto que permite hacer todas las comparaciones de la cuenca, ¿no? Para poder observar los fenómenos erosivos que se manifiestan, como la pendiente media de la cuenca y histogramas de pendientes. Justamente esto de las pendientes es lo que vamos a realizar en el trabajo, todas las comparaciones posibles que se puedan hacer, como por ejemplo acá tenemos una representación gráfica de toda la elevación con la progresiva. En este caso no sería la longitud, ¿no? De nuestro cauce. Y bueno, la curva isométrica. Es la representación gráfica también de la variación de la altitudinal de la cuenca, en este caso de la cuenca de Chancay-Baños, representada por una curva que presenta cada altura tiene cierto porcentaje del área ubicada por encima de esta altura. Bueno, llegamos a procedimientos. La zona de estudio, como ya se mencionó, es Chancay-Baños, la provincia de Santa Cruz. Se encuentra a 1633 metros sobre el nivel del mar y justamente ahí está el río que se menciona, que es el río de Huamboyaco, que se encuentra a 1590 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Eh, y cerca también está la carretera de Santa Cruz a Chota. Ahí vemos el río de Huambocayo. También se encuentra cerca la zona reservada de Chancaybaños. Tiene un área de 2628 hectáreas. Es un clima subhúmedo y semicálido. Tiene precipitación al año de 400 a 600 milímetros. Y la temperatura promedio es de 20 grados centígrados. Bueno, el área de la cuenca y el perímetro eh, se designó por el profesor de la asignatura. En este caso, como podemos observar, voy a ingresar. Esto fue el inicio del cauce que en este caso nos brindó el profesor. A partir de ese punto nosotros empezamos a trabajar para proceder a delimitar la cuenca en una línea tentativa que por recomendación y se hace cada curva de nivel a un ángulo de 90 grados para que pueda hacer esta delimitación se puede identificar por las cotas por mayor elevaciones. Y por último también se procede a trazar la línea final, ¿no? Que va a unir todas estas cotas con la mayor altitud, de forma que esta línea también pueda ser perpendicular a las curvas de nivel en un ángulo de 90 grados. Vamos a mostrar un poco más de cerca nuestra delimitación. Este es nuestro punto de inicio y esta es nuestra cuenca. Está delimitada, está dentro del parámetro. Todas las ramificaciones se encuentran dentro del área. Vamos a quitar un momento las curvas de nivel para que podamos observar de manera más detallada. Está cumpliendo, todas las ramificaciones están dentro de la delimitación.
Bueno, posterior a ello, vamos a determinar el área y el perímetro de nuestra cuenca. Para ello hemos delimitado con una polilínea y le hacemos clic izquierdo. Bueno, una vez hecho clic izquierdo le damos en propiedades, clic derecho y propiedades. Y en propiedades vamos a tener aquí el área, la longitud y el área de nuestra delimitación del cauce. Bueno, tenemos área de 646,87 kilómetros cuadrados aproximadamente y un perímetro de 128,21 kilómetros. Bueno, entonces vamos a proceder a ver qué tipo de cuenta estamos trabajando. Son 13 parámetros, teniendo en consideración el área que ya hemos hallado y el perímetro también, que son parámetros importantes como la pendiente también. Bueno, entonces, por su tamaño geográfico, es una cuenca por la geografía que ocupa como se observa en la figura, pues. Por su tamaño, según este parámetro, sería una cuenca pequeña, perdón, sería una cuenca intermedia grande, puesto que el área que ocupa está entre 500 y 2.500 kilómetros cuadrados, porque cuenta con 646,87 kilómetros cuadrados. Por su relieve sería accidentado, quebrada, por las imágenes que hemos presentado acá de cómo es la zona. Eh, bueno, entonces continuamos. Por su dirección de evacuación de las aguas, según este parámetro, sería exorreica, puesto que las aguas desembocan en el río de Huanbocayo. Por su tamaño, ¿no? Sería también una cuenca grande, pues su área es mayor a 250 kilómetros cuadrados. Por su uso dominante en las tierras, según el parámetro tiene un uso múltiple de tierras. Por su uso dominante de tenencia en la tierra, según este parámetro es público, ya que pertenece a todo el Estado peruano. Inclusive hay una reserva peruana ahí. Por su altitud, pues una altitud alta, pues está a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Por su área, eh, es una, es una cuenca, pues el área que ocupa está entre 60.000 y 300.000 hectáreas. Por su permanencia del caudal, según esto es un caudal permanente, ya que todo lo del año está presentado en esta zona. Su torrencialidad es no torrencial. Su intervención atrópica posee un impacto débil en esta zona de estudio. Y bueno, vamos a los índices de la cuenca, en este caso del coeficiente de compacidad. Iniciamos obteniendo los cálculos. Bueno, acá podemos observar vamos a dar un detalle que hemos hecho la hoja de referenciación de esta zona. La zona con categoría UTM-WG84 y es un sistema que se encuentra en la zona 17 Sur. Bueno, y con ello vamos a poder hacer la georreferenciación para poder observar un poco más nuestro mapa híbrido de la zona y poder también comparar, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a observar que sí nos está indicando, ¿no? Que en esta zona hay lagos, acuíferos, que hay ríos. Entonces, las ramificaciones también podemos observar cómo y las curvas de nivel tienen la forma, ¿no? De todos los cerros. Entonces, podemos tener en cuenta que cada cota sí se representa gráficamente a lo que indica la imagen satelital. Bueno, una vez hallado esto, vamos a utilizar los cálculos. Bueno, iniciamos, ¿no? Hacemos clic izquierdo y clic derecho para ir a propiedades. De ahí vamos a obtener el perímetro y el área.
para hallar el KC, que sería 0,28 por el perímetro sobre el área de drenaje, y vamos a obtener un KC de 1 por 1,41. ¿Qué quiere decir, no? Que si se aleja de 1, hay una tendencia a aproximarse a una cuenca alargada. Entonces, en este caso, por nuestra cuenca también podemos observar que es una cuenca alargada, de una forma alargada. Bueno, entonces cuando ocurre un evento, el impacto en la estructura no será de inmediato, pero va a tener demora. Luego vamos a estar el índice o factor de KF, que es la longitud de la cuenca. Tenemos la longitud y allá tenemos el área, entonces vamos a hallar el ancho medio y con el ancho medio hallamos el KF. En este caso nos salió 0,31995. Se considera una cuenca ligeramente alargada. Bueno, las características del relieve. En la pendiente de la cuenca, el método de cuadrículas asociadas al vector. Para hallar esta pendiente de la cuenca por el método de cuadrículas, se generó el siguiente trabajo. Ahora vamos a ver. Esta es nuestra imagen de las curvas y nuestra delimitación del cauce georreferenciada, ¿no? Bueno, a un lado ya hemos hecho para realizar los trabajos. Iniciamos entonces con la cuadrícula para poder determinar las cantidades de ocurrencia que vamos a utilizar en este caso. Bueno, entonces aquí es donde vamos a aplicar nuestro Excel que hemos generado. Bueno, entonces lo primero que tendremos que hacer es tener nuestra cuadrícula y en cada cuadrícula tenemos ocurrencias. Bueno, en este caso, por ejemplo, esta área es de 53,72 tiene longitud, la distancia de esa polilínea, que esta sería una ocurrencia, puesto que está de curva a curva, con una longitud de 53,72. Y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a colocar las pendientes de cada ocurrencia también. Perdón, la cota. Bueno, en este caso esta cota está en 1850 y esta cota está en 1800. Varía 50 metros. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es trabajar aquí. Vamos a colocar nuestras cotas. Por ejemplo, acá tenemos, estamos trabajando con esta 1800, 1850, esta ocurrencia, ¿no? 1800, 1850 y 53,74, que viene a ser nuestra longitud de la polilínea, 53,74. Ahí está. Entonces, con ello vamos a tener la pendiente y luego en esta fila vamos a ordenar todo, ¿no? De menor a mayor. Pero bueno, entonces, esa es la idea. Encontrar en una ocurrencia dos curvas de niveles, en este caso 1800 y 1850, trazar una polilínea que una de estas dos curvas y así podemos obtener la pendiente, ¿no? Con la siguiente fórmula, que es la resta de la cota mayor menos la cota menor sobre la distancia. Y con la pendiente vamos a realizar luego el trabajo. Bueno, vamos a obtener nuestra curva, ¿no? Que es una curva dependiente por ocurrencia. Y así vamos a poder tener también la pendiente mediana al 50%. Bueno, esa es una ocurrencia. Vamos a mostrar otra ocurrencia para evidenciar el trabajo que se ha realizado. Bueno, en este caso,
La longitud es de 290. Vamos a nuestro Excel. Buscamos longitud, aquí está 290,85. Y tenemos las dos pendientes y también hallamos, perdón, las dos cuotas y con esto hallamos nuestra pendiente. Bueno, continuamos. Buscamos otra. En este caso, esta sería otra ocurrencia. La cota de elevación sería 1700 y 3000 y la longitud 286. Buscamos longitud 200, colocamos 200. Bueno, en este trabajo se tiene que colocar uno por uno, ¿no? Vas a elegir ocurrencias y respecto a ello vas a ir trabajando. Hay ocurrencias, lo general que se puede hacer es buscar ocurrencias donde las cotas sean distintas. En este caso la elevación es 2100. Y si hacemos clic acá en la siguiente curva de nivel, la elevación va a ser 2150. Entonces con esto podemos trabajar. Sería óptimo y mejor trabajar así de esta manera. Trazamos la línea y vamos a tener una longitud de 390,68 entre una curva de 2150 y de 2100. Entonces, buscamos a continuación nuestra línea de 390,68 para poder hacer acá hasta 390 entre 2100 y 2150. Esta es otra ocurrencia y con ello haríamos la pendiente. Una vez haya toda la pendiente, ordenamos de menor a mayor y colocamos aquí, ¿no? La menor y la mayor. Acá vamos a tener el resultado del mayor menos la menor. ¿Para qué? Para poder tener, bueno, en este caso se hicieron 15 ocurrencias. Y cuando hagamos esta suma, nos tiene que salir igual al número de ocurrencias. Esto quiere decir que de 0,128 y 0,289, aquí en las ocurrencias, hay 7 que están en ese rango. Como por ejemplo, ¿no? Por eso justamente hemos ordenado de menor a mayor. A ver, de 128 sería 1, 2 hasta 289. 3, 4, 5, 6, 7. Por eso colocamos acá 7. Entre 289 y 0,449 sería 1, perdón, 1, 2 y 3 nada más. Así colocamos a todos y nos tiene que salir el mismo número que las ocurrencias. La suma. Bueno, continuando con ello y ya obteniendo nuestra curva de pendiente por ocurrencias, vamos a realizar también el trabajo de la pendiente del cauce principal. Para ello vamos a nuestro Excel y aquí es donde tenemos el cauce principal. Vamos a trabajar con las cotas y vamos a trabajar con las distancias horizontales de estas cotas. Vamos al civil. Entonces acá es donde vamos a trabajar con nuestras cotas, ¿no? A ver, un momento. Vamos a subdividir en 6 áreas nuestra delimitación de la cuenca. Y con ello, bueno, vamos a tener primero distancias horizontales, ¿no? Entre cota y cota. Con ello vamos a tener esto. Vamos a tener la suma. Vamos a continuar con el cálculo. ¿Para qué? Para poder tener la pendiente equivalente de Taylor. Y así de esta manera se pueda promediar esta pendiente y podamos tener esta gráfica de la pendiente cauce principal, ¿no? Que justamente nos está indicando aquí a 1550, que es la cota más baja, con la cota más alta, que es 3850, ¿no? Estos son los cálculos. Y esta es la longitud. Nuestra longitud que nos está arrojando 5490. Entonces hacemos que calce esto.
La longitud de la cota más baja hasta la cota más alta es de 54.895 metros, casi 5 kilómetros. Bueno, una vez eso se halla la curva isométrica, vamos a nuestro Excel. Aquí es donde tenemos la curva isométrica, que comparamos las cotas con las áreas, ¿no? En este caso, vamos a presentar ese trabajo aquí. Por ejemplo, este es nuestro área dividida. La hemos dividido en 6. Cojamos un primer área. Este área tiene 550.34 hectáreas. 50.34 kilómetros por hora. Entonces, para este momento, 64,9334. Convertimos en kilómetros cuadrados el área y vemos, en este caso, las cotas de las curvas de nivel. Por ejemplo, en el primer área, ¿cuál sería la curva de nivel que está pasando por el primer área? Sería 2.350. Entonces colocamos las cotas en donde inicia, aquí, la cota de donde inicia este área y donde termina el área. Lo mismo para el otro, donde inicia y donde termina, donde inicia y donde termina, donde inicia y donde termina. Colocamos esas altitudes y colocamos el área y vamos a tener la suma de estas áreas para poder determinar por medio de los parámetros de HI, el A con el A porcentaje, el acumulado, y luego el HI por el AI, y vamos a tener de todo esto la suma para así poder calcular la altitud mediana aproximada, también el 50% y la altitud media. Bueno, acá ahí está representado gráficamente. Luego la pendiente de Harvard. Vamos. Bueno, acá también vamos a presentar la curva de Albert. A continuación, donde vamos a tener el área de las 6 subdivisiones que hemos hecho, las longitudes, y bueno, con ello vamos a calcular el WI, el SI y el SI por el AI. Y con esto vamos a utilizar la siguiente fórmula para poder tener el criterio de esta curva. Y ahí tenemos una pendiente. Bueno, estos son los parámetros de los polígonos equivalentes para representar la cuenca. Ahí están nuestras 6 subdivisiones, el área de cada subdivisión, la suma, kilómetros cuadrados, las longitudes principales en metros, en kilómetros, en el cauce principal, cuánto es su longitud, son 63 kilómetros aproximadamente, los cauces secundarios, la suma de todos, la longitud total, la densidad del drenaje pobre, porque se encuentra en el rango de 0,5. Bueno, la extensión media de la superficie. Al final acá tenemos el parámetro, un resumen de todo lo que hemos estado calculando. Bueno, vamos aquí a presentar nuestros cauces, el cauce, las ramificaciones. Nos hemos subdividido en colores para poder hacer el tema de la determinación con las pendientes de ambas. En este caso hemos optado por hacer esta metodología, puesto que las curvas de nivel no son exactas, entonces no permitiría hacer un trabajo si hacemos las subdivisiones de la siguiente forma. Vamos a dar un ejemplo.
Si tratamos de trabajarlo así, estas subdivisiones, no podríamos realizar el tema de la pendiente. ¿Por qué no? Puesto que vamos a iniciar en una curva y vamos a terminar con otra curva. Entonces, por ello es que hemos optado el término de este trabajo, ¿no? De limitar así estas áreas. Bueno, y con ello acá tenemos también la representación de del- de las superficies. Acá tenemos otra gráfica para poder diferenciar, ¿no? Esto justamente se va a hablar ahora. Bueno, entonces vamos, miren, entonces acá justamente hay un ejemplo, ¿no? De por qué hemos subdividido de la siguiente manera y no hemos optado por subdividir así de trazo lineal. Acá tenemos el área, ¿no? 17,66 aproximadamente en kilómetros cuadrados. Y acá tenemos 17, 176,61 kilómetros cuadrados aproximadamente. El siguiente, el último sería de 107,97. 107,97. Acá tenemos 215,81. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando todas nuestras áreas. Aquí tenemos 204, que también está ahí en áreas. Bueno, una vez terminado todo este trabajo de la delimitación, en la curva, en el criterio de Halber, continuamos en las conclusiones, ¿no? El uso de este programa como Civil 3D y el ARGIS permiten que tengamos esa interacción más realista con el tema de las cartas nacionales, para poder tener las perspectivas más comprensibles, ¿no? Para poder tener un diseño óptimo de hidrológico y poder determinar todos los cálculos distintos que se pueden realizar en el software de Civil 3D. Es necesario realizar un análisis muy riguroso para poder determinar todos los coeficientes que tengamos, ¿no? Y tener muy en cuenta que a veces no optar por las subdivisiones como lo indica la teoría. Muchas veces en la realidad las curvas de nivel y todo eso no se prestan o no son tal cual parecidas a como está en la teoría. Entonces ahí es donde tenemos que poner en determinación nuestro criterio para poder hacer las subdivisiones, para poder delimitar el cauce, para poder tener un área fijo, para poder, no sé, trabajar con las pendientes, con las cotas, con las altitudes que se dan y con las longitudes. Elegir bien nuestra ocurrencia, que se encuentre entre dos curvas que no sean la misma, y bueno, y así va a facilitar todo ello, ¿no? También usar las cuadrículas, todos los comandos que se presentan en el software, ¿no? Bueno, esa sería la conclusión. Y como recomendación, es recomendable diferenciar el número de las órdenes, de todas las cuentas y las ramificaciones, y también poder haber realizado un correcto delimitación de cauce para poder obtener un área y un perímetro que va a ser un parámetro principal con la pendiente para trabajar eh, toda nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, y eso sería todo. Ahí está en la bibliografía. Muchas gracias, profesor.